Dios te bendice, hermano. Recibe un cordial saludo de parte de la Iglesia Edificando la Familia en la Fe y nuestros pastores Joel y Aurester Barrio Nuevo. En la noche de hoy estaremos continuando nuestro estudio sobre los 3 niveles de unción, la unción regia, y estaremos viendo como parte de nuestros objetivos el concepto neotestamentario de la unción regia y los 5 pilares de la cultura del reino. Así que te invitamos a que permanezcas ahí conectado para que recibas bendición de parte del Señor. En esta hora vamos a presentarnos delante de Dios y darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de presentar la palabra y de poder compartir juntos como hermanos del conocimiento que Dios nos ha dado. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú los bendigas, que los guardes, Señor. Y que esta palabra que ha de ser administrada, Señor, sea de administración para sus vidas como también para mi vida. Que nos hagas crecer, Señor, a tu estatura, Señor, en plenitud. Espíritu Santo, enséñanos a través de esta palabra. Muéstranos a Jesús en cada cosa que hagamos, para que podamos ser útiles para el reino y para otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estuvimos hablando en las clases pasadas sobre lo que es la unción regia, y la unción real o la unción regia es la que te habilita para gobernar y administrar en todas las áreas de tu vida. Lleva a la persona a un lugar de autoridad en su vida espiritual. Es la unción que te habilita para prosperar en cualquier escenario, revelar enigmas y cosas complejas. La unción regia es la unción que alcanzamos como novia del Mesías para poder gobernar juntamente con Él. Nuestro texto base se encuentra en Efesios 6, 4 al 7, y nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Fíjate, hermano, como el versículo 6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Es decir, el Señor nos resucitó juntamente con Él, pero nos ha dado un lugar en los lugares celestiales para que reinemos y podamos sentarnos juntamente con Él a gobernar. Y nos dice el versículo 7 que esto es así para que nosotros podamos mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que la palabra nos dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, gobernando y reinando, con el propósito de que podamos mostrar a otros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que Cristo ha hecho por nosotros como hijos de Dios y embajadores del reino. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6, en la versión de la Nueva Traducción Actual, nos dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios.
Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Lo que la palabra nos está diciendo en la Nueva Traducción Actual es que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, el permitirnos que vivamos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, porque nuestras armas, como dice Efesios, no son armas físicas, son armas espirituales, porque aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. El reino de Dios tiene una cultura, y como creyentes nosotros tenemos que vivir esa cultura del reino. Solo aquellos que viven la cultura del reino pueden obtener el favor del rey. ¿Por qué? Porque conocen los protocolos del rey, porque conocen cómo actuar y lo que agrada al rey, porque conocen lo que el rey ama. Fíjate cómo nos dice la palabra, que una vez nosotros, ¿verdad?, actuamos conforme a la cultura del reino, Dios nos da ese poder y nos dice la palabra, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. O sea que es a través del poder del reino de Dios. Fíjense cómo Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios era Jesús. Y Dios ha establecido ya su reino en la tierra y nos ha dado poder y autoridad para que a través de ese poder podamos presentar a Jesús a otros a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, para que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Debido a la obra completa de Cristo Jesús en la cruz, hoy estamos sentados con Él en los lugares celestiales y reinamos y gobernamos con Él. Ya no operamos bajo una posición inferior en la vida. Cristo es mayor que el que habita en el mundo. Las puertas satánicas están cerradas. Salgamos valientemente y poseemos la tierra. Notemos que como cristianos, nosotros no venimos a mejorar la cultura del mundo. Nosotros venimos a establecer la cultura del reino. Como cristianos, a veces tenemos el concepto de que nosotros hemos venido a mejorar la cultura de la tierra, del mundo. Yo quiero que tú sepas que mientras tú vivas la cultura del mundo, estarás esclavizado porque estarás viviendo en la cultura de Egipto y en la cultura de Babilonia. Dios te ha llamado a que salgas de Egipto y que vivas una vida de libertad en el reino de Dios. Por eso Dios sacó a los israelitas de Egipto. Nota algo. Cuando Moisés fue al Sinaí, ¿qué ocurrió con los israelitas? Los israelitas, a pesar de que el Señor los había sacado de Egipto, cuando Moisés, Dios le estaba dando las leyes y estableciendo el reino, las leyes del nuevo gobierno que iba a establecer en medio de ellos, ¿qué hicieron los israelitas? Se desesperaron. Inmediatamente volvieron a hacer lo que ellos vivieron en la cultura de Egipto. Crearon un becerro de oro. ¿Y qué hicieron? Mientras Moisés bajaba con las leyes del nuevo reino que Dios quería establecer, del nuevo gobierno donde él era el rey de Israel, los israelitas corrieron a la cultura de Egipto, corrieron a donde Dios los había sacado. Como cristianos, muchas veces, a pesar de que Dios nos ha entregado unas leyes y una cultura de reino, nos devolvemos hacia atrás. Volvemos otra vez a Egipto a ser esclavizados. También esto mismo ocurrió en el tiempo de Babilonia. Cuando fueron capturados los israelitas en el tiempo de Babilonia, muchos de ellos copiaron la cultura de Babilonia. Hoy en día todavía hay cristianos que siguen viviendo la cultura de Babilonia. Fíjate cómo la palabra dice,
y compara a la gran ramera como Babilonia. ¿Por qué? Porque la cultura del mundo es la cultura de Babilonia. Es una cultura de esclavitud, es una cultura de sujeción donde la iglesia se ha dejado poner cadenas en sus manos y ha olvidado vivir la cultura del reino. Dios nos invita a que vivamos la cultura del reino. Me gustó mucho esta imagen y la comparto contigo porque Dios ha establecido un trono para que tú también estés sentado en lugares celestiales. Y fíjate cómo dice ese letrero en el asiento de ese trono, reservado para ti, hijo mío. Dios hoy te muestra el lugar que Él tiene reservado para ti. Dios quiere que tus ojos espirituales sean abiertos para que tú puedas comenzar a operar y tal y como Dios desea que tú operes en el reino, para que tú te sientes juntamente con Él. Cuando hablamos de la palabra cultura, se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, y esto incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Así que vemos que en el reino de Dios también nosotros tenemos una cultura que ha sido transmitida de generación en generación. ¿Dónde se encuentra esa cultura? Escrita en la palabra. ¿Dónde se encuentran los valores del reino? En la palabra. ¿Dónde se establecen las reglas de la manera en que debemos de hablar? En la palabra. ¿Dónde se establecen los procesos del reino? En la palabra. ¿Dónde se establece el modo de vida del creyente? En la palabra. ¿Dónde se encuentran las herramientas y el conocimiento? En la palabra. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos a su entorno. Notemos cómo la palabra nos había dicho en las escrituras que habíamos leído anteriormente, que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que la palabra cultura, cuando nos dice que garantiza la supervivencia para que tú puedas sobrevivir, ¿verdad? Dentro del reino de Dios, tú tienes que utilizar las reglas del reino. ¿Y dónde se encuentran esas reglas? En la palabra. Esto va a garantizar tu supervivencia, porque esto es lo que va a establecer la diferencia entre ti y la gente del mundo. Porque nosotros no estamos bajo el poder del príncipe de este mundo. La palabra cultura también encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad en que vive el grupo social. La cultura del reino tiene su propia visión. Tiene una visión de victoria donde otros ven derrota. Tiene una visión de sanidad donde otros ven enfermedad. Cuando nosotros vemos y hablamos de Dios, pensamos en la palabra sobrenatural. Y no nos damos cuenta que a lo que es normal para Dios, nosotros le hemos llamado sobrenatural. ¿Sabes, hermano? Que si nosotros vivimos en la cultura del reino, lo que es normal para Dios debe ser normal para nosotros. No debe ser sobrenatural. Nosotros debemos andar en lo normal de Dios. ¿Y qué es lo normal de Dios? Caminar en su presencia, los prodigios, las señales, los milagros. Sin embargo, cuando tú empiezas a mirar el mundo desde la visión de Babilonia y desde la visión de Egipto, entonces tú ves a las cosas que son normales para Dios como cosas sobrenaturales. Las ves como un mundo aparte, como un reino aparte. Y Dios te está llamando a ser parte de ese reino que el mundo llama sobrenatural. Dios nos ha hecho partícipes y coherederos del reino de Dios. Lo normal en la iglesia debería ser las señales y los prodigios. Lo normal debería ser las sanidades que se daban como en la sombra de Pedro. Lo normal en la iglesia debería ser el que la iglesia habita en coinonía como habitaba en la iglesia neotestamentaria.
Lo normal debería ser que nos amemos los unos a los otros con ese amor y con ese fuego que se amaba el pueblo de la iglesia neotestamentaria. Lo normal debería ser que nosotros hablemos con denuedo, con el mismo denuedo con que hablaba la iglesia neotestamentaria. ¿Sabes cuál es la diferencia? En que ellos vivían una cultura del reino. Y nosotros hemos vivido o nos hemos adaptado nuestras costumbres a la cultura de Babilonia, hemos sujetado nuestra cultura a la cultura del mundo y no a la cultura del reino. Por eso vemos limitado el poder de Dios en nuestras vidas, porque hemos internalizado tanto la cultura de Babilonia y del reino que nos hemos hecho esclavos en lugar de reyes y hemos dejado de sentarnos en los tronos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en lugares celestiales. Cada cultura encarna una visión del mundo, encarna una respuesta a un entorno. ¿Cuál debe ser tu respuesta? El término cultural también se emplea en sentidos restringidos, o sea, la cultura establece lo que debemos y no debemos hacer. ¿Dónde se encuentra establecido lo que como cristianos debemos hacer? ¿Cómo debemos de actuar? En la palabra del Señor. Hay 5 pilares para vivir la cultura del reino. Y son 5 pilares que estaremos estudiando para poder discipularnos y para poder entender cuáles son las leyes del reino. Los 5 pilares de la cultura del reino, número 1, son la identidad. La identidad como creyentes. La identidad como parte del reino. Cuando un cristiano entiende su identidad, entiende la cultura del reino. El otro pilar es la intimidad. La intimidad que se debe tener con el rey. Y también el otro pilar que vamos a estar viendo, el tercer pilar, es la herencia, que nos habla de la posición que tenemos como herederos del reino. Cuando tú reconoces la identidad, también reconoces tu propósito, que es el cuarto pilar. Un hombre o una mujer que no conoce su identidad camina sin propósito. Pero para también poder entender tu propósito es necesario que tú entiendas cuál es tu identidad, cuál es tu intimidad, la intimidad que tú debes tener con el rey, porque a través de la intimidad tú te asemejas cada día más a Dios. El carácter de Dios se va formando en ti. Y una vez tú vas teniendo intimidad, vas adquiriendo la herencia, porque Dios te va revelando aquellas cosas que te pertenecen y te vas apropiando de lo que te pertenece como cuerpo de Cristo. Y una vez ya tú entiendes que eres coheredero, obtienes y te das cuenta de cuál es tu propósito. Y entonces puedes pasar a un segundo pilar, a ese quinto pilar, que es el destino. Y comprenderás cuál es tu destino. Yo no sé si tú te has dado cuenta que muchos cristianos se hacen esta pregunta: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Cuál es mi destino? ¿Sabes por qué nos hacemos esta pregunta? Porque no tenemos identidad ni conocemos cuál es nuestra identidad y tampoco conocemos cuál es nuestro propósito. Cuando tú como cristiano entiendes cuál es tu identidad, tienes intimidad, recibes la herencia que Dios te ha dado, entiendes tu propósito y cumples tu destino profético. Por eso es necesario que como iglesia rescatemos y como cuerpo de Cristo individualmente cada uno de nosotros rescatemos estos 5 pilares para vivir la cultura del reino. El concepto iglesia en el Nuevo Testamento. Para poder entender estos 5 pilares es necesario que iniciemos redefiniendo lo que es la iglesia para el Nuevo Testamento. El origen de la palabra iglesia viene del hebreo eclesia, derivado del verbo ekaleo, que quiere decir llamar aparte. Está asociado a la palabra electoi, que quiere decir asamblea, reunida, que discute asuntos de un estado libre.
también significa el conjunto de redimidos, concibiéndolos como ya perfectos en el Señor. Vamos ahora conociendo los términos ekaleo, que quiere decir llamar aparte, y también el concepto electoi, que quiere decir una asamblea que está reunida para discutir asuntos de un estado libre, y también viendo el concepto de que nos habla de un conjunto de redimidos ya perfectos en el Señor. Vamos ahora a redefinir lo que nosotros normalmente entendemos como iglesia. ¿Por qué te digo redefinir? Porque muchas veces, al carecer de estos conceptos y de la falta de identidad, nos lleva a tener un concepto errado de lo que es la iglesia, de lo que el Señor llamó una iglesia a ser, y lo que es la iglesia para Dios. Vamos ahora a entrar a cada uno de estos conceptos. Definición de la iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento, el término para la iglesia, el concepto iglesia, en idioma griego es eclesia, cuyo significado genérico es los que son llamados o los que son invitados, teniendo aplicaciones en contextos políticos, militares y sociales. En resumen, hablamos de una asamblea, pero una asamblea con autoridad para decidir. Hablamos y habíamos visto cómo el concepto iglesia nos habla de una asamblea de hombres libres. Así que para poder entender el concepto de iglesia que Jesús utilizó en la palabra, tenemos que ubicar a una iglesia que es una iglesia que está compuesta por un conjunto de hombres y mujeres que han sido llamados, que tienen una aplicación en el contexto político porque tenían la capacidad para tomar decisiones, tenían autoridad para gobernar. Dice también que esa asamblea tenía capacidad para tomar decisiones militares y sociales. Tenían la capacidad para dirigir y dar instrucciones sobre lo que los ejércitos iban a hacer. También tenían la capacidad para dar instrucciones sobre lo que la sociedad iba a hacer, sobre lo que iba a ocurrir en la sociedad. En resumen, se habla de una asamblea que tiene la autoridad para decidir. Cuando vemos el concepto iglesia, Jesús la veía como un concepto de hombres llamados y mujeres llamados a establecer el reino de Dios, a declarar y poder a través de su palabra cambiar el destino político y social de la nación, de las naciones del mundo. También vemos que Jesús veía una iglesia capaz de tomar decisiones militares en términos de que podía espiritualmente, y estoy hablando en el contexto militar espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes en las regiones celestes. Pero Jesús veía una iglesia capaz de que con su boca pudiera ordenar a los ángeles y a los principados y a las potestades, establecer el reino de Dios sobre el mundo espiritual. También nos habla de una iglesia que a través de su palabra profética pudiera cambiar la sociedad, que tuviera un impacto sobre la sociedad. El término iglesia comienza a utilizarse de manera específica en relación a los cristianos a la primera parte o la primera década después de Pentecostés. Esto lo vamos a ver en Hechos 11, 24 al 26 y 20 al 28. Así que vemos que la iglesia comienza a utilizarse, ese concepto iglesia, luego de que ocurre Pentecostés. Pero ¿por qué comienza a utilizarse este concepto luego de que ocurre, verdad, el hecho de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés? Veamos. Hechos 1 al 8 nos dice: pero recibiréis poder, y el concepto poder utilizado es fuerza,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino a darle fuerza a la iglesia, vino a darle poder para que podamos ser testigos, no solamente en Jerusalén, en nuestra ciudad local, en Judea. Judea era un lugar donde todas las naciones llegaban a hacer comercio. También, o sea que nos está hablando no solamente de nuestra ciudad, sino también, ¿verdad?, de las ciudades donde otros lleguen a recibir también de la bendición de Dios. Pero también nos dice que también recibiríamos poder para ser testigos en Samaria, en lugares donde otros no creen en el Señor, donde no le sirven a nuestro Dios, y también hasta lo último de la tierra hacia otras naciones. Pero cuando hablamos del concepto testigo, la definición de testigo significa la confirmación de un acto. Es una persona que presencia o adquiere conocimiento directo y verdadero de algo, de una escena, que puede dar fe de algo o alguien. Por eso cuando Dios nos llama a ser testigos, nos llama a tener un conocimiento pleno de Él, de que nadie puede ser testigo de algo que no le consta de propio y personal conocimiento. Cuando uno va a la corte, una de las cosas que te dicen ¿verdad?, en medio de la litigación es que nadie puede sentarse a declarar sobre algo que no le consta sobre personal conocimiento. Tú sabes que Satanás, como acusador, cuando tú te levantas y tú no tienes una experiencia verdadera con Dios, él también tiene ¿verdad?, su cultura, y conoce las leyes del reino. Y por eso te va a poder acusar y te va a poder decir: tú no estás viviendo sobre lo que estás testificando. Tú no tienes personal conocimiento de lo que tú estás testificando. Porque cuando no vivimos conforme a la cultura del reino, el enemigo tiene la autoridad para acusarnos. Pero cuando nosotros vivimos bajo la cultura del reino, nosotros podemos decirle y levantarle el acta, todas esas actas de decretos de muerte que él había establecido sobre nuestras vidas, y poder decirle: toda esa acta que tú estás levantando, todas esas acusaciones fueron crucificadas juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y tú no tienes parte ni suerte, porque yo vivo bajo la cultura del reino. Y nos dice la palabra en Hechos 10:41: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Cuando tú vives la cultura del reino, dice la palabra que el Espíritu Santo también es testigo tuyo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que ha sido dado a los que obedecen a Dios. Cuando tú estás viviendo bajo la cultura del reino, el Espíritu Santo es tu guiador. El Espíritu Santo te toma de la mano y te guía en esa trayectoria de vida, y se convierte en un testigo tuyo. Por eso Pedro podía sanar, porque no era él el que sanaba, sino el Espíritu Santo que lo acompañaba. Por eso es que Dios desea una iglesia que pueda sanar y que tenga como principal objetivo la búsqueda del Espíritu Santo en la iglesia, de tener intimidad. No se puede ejercer autoridad si no conocemos al Dios cuya autoridad queremos ejercer. Por eso es importante que podemos iniciar restableciendo el primer pilar, la intimidad. Solamente teniendo intimidad con Dios y conociendo nuestra identidad, podremos ser testigos del Señor. La palabra nos dice en Hechos 11:23, y está hablando, ¿verdad?, cuando se estaba formando la iglesia, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Aquí es el primer momento en que se menciona el término eclesia o iglesia en las Escrituras. Y dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristos quiere decir el ungido. Así que a los cristianos, a la iglesia se le llamó cristianos, los ungidos por medio de Cristo. Y fíjate que cuando llegó Bernabé, él vio la gracia de Dios en la iglesia y los exhortó a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, que permanecieran fieles a la cultura del reino. Y vio en ellos que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y de fe. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que ellos enseñaron a mucha gente y pudieron, ¿verdad?, expandir el reino de Dios a otros lugares. Porque la forma de vida de la iglesia, en este caso de la iglesia de Antioquía, era una forma de vida de reino. Ellos conocían las leyes del reino, vivían con las leyes del reino y estaban llenos del Espíritu Santo y permanecían fieles al Señor. ¿Cuál es la razón para que sean mencionados las ciudades en esta promesa de que recibiréis poder cuando recibas el Espíritu Santo y me seréis testigos? Y sigue mencionando varias ciudades. No solamente para que nosotros evangelicemos, es que cuando tú vives la cultura del reino, tú vas a poder vivir distintas circunstancias en tu vida como creyente, haciendo uso del poder de Dios. Tomando en cuenta que al recibir el poder de Dios podemos ser testigos en cualquier lugar. ¿Qué existe oculto en esas ciudades que una vez pasando por ellas somos aprobados como testigos hasta los confines de la tierra? La palabra nos dice que seremos testigos en Jerusalén. Jerusalén simboliza la iglesia. Es testificar entre los que creen, entre los que profesan la misma fe. Aparentemente es la ciudad más fácil de superar, pero es donde muchos caen por la falta de disciplina, discrepancia en las alianzas y situaciones con el liderazgo. Jerusalén simboliza la iglesia, donde primero tú tienes que ser testigo en el reino es dentro de tu ciudad, dentro de la iglesia, lo donde aparentemente parece fácil. Pero si tú no puedes ser testigo dentro de la iglesia, no podrás ser testigo en Judea. Y veremos por qué no. Así que Dios te llama primeramente a ser testigo dentro de la iglesia, entre los que creen y profesan la misma fe, viviendo las leyes del reino dentro de Jerusalén. Judea. Judea es el gran desierto de Israel. Dios nos llama a ser testigos en Judea. La expresión estoy enfrentando un gran desierto es un dicho común en el mundo de la fe. Es en este lugar que tenemos que mantener la buena batalla, en situaciones que no elegimos enfrentar, en momentos en que no elegimos vivir. Delante del día malo surge el testigo del Señor. En medio de, no solamente de Jerusalén en la iglesia, sino también en Judea. En las circunstancias y en el momento del desierto tenemos que ser testigos. Y para tú poder ser testigo en medio del desierto, tu oasis y el equipo que tú vas a llevar en medio del desierto son las herramientas del reino. No vas a poder sobrevivir en el desierto sin las herramientas del reino. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel pudo sobrevivir 40 años en medio del desierto? Porque iba la columna de nube delante de ellos, del Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio del desierto durante el día. Y durante la noche también, ¿verdad?, iba esa columna dándole luz a ellos. Y durante el día estaba esa columna también protegiéndolos del calor del sol y de las dificultades del desierto. Solamente viviendo la cultura del reino vas a poder sobrepasar el desierto.
Pero también el Señor nos llama a ser testigos en Samaria. Hasta los días de hoy los samaritanos no se dan con los judíos, no se soportan los unos a los otros. Samaria es una ciudad controlada por la autoridad palestina, donde los judíos no entran. Simboliza mantener el testimonio entre los que no están de acuerdo con nuestra fe, entre los que intentan debilitarnos, desmotivarnos y desviarnos. Esto sucede en la familia, en la escuela, en el trabajo. Sin embargo, Dios te llama a ser testigo en Samaria. Para poder ser testigo en Samaria, tú tienes que conocer las leyes del reino. ¿Sabes por qué? Porque una de las leyes del reino es que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Que perdonemos a otros como Dios nos ha perdonado. El que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Así que Dios te llama también a ser testigo en Samaria. Simboliza mantener el testimonio aún ante los que no están en acuerdo contigo. Porque en la vida vamos a tener muchas discrepancias. Pero existe una ley en el reino que no podemos dejar de cumplir, que es la ley del amor. Porque por esa ley seremos juzgados. Dice la palabra que le preguntaron a Jesús cuál era el principal mandamiento. Y él le dijo, el principal mandamiento serás: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la principal ley del reino, la ley del amor. Estos tres ambientes son comunes e inevitables en nuestra vida. A causa de eso, el Señor Jesús dejó muy claro que siendo aprobados en ellos, seríamos sus testigos hasta lo último de la tierra. Solamente si aprendes a ser testigo en Jerusalén, en la iglesia, testigo en Judea, en medio del desierto, en Samaria, aún donde hay dificultades y controversias, aún en los desacuerdos, solamente podremos ser verdaderos testigos hasta los últimos días, hasta lo último de la tierra, cuando aprendamos a ser testigos en estos ambientes. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro ayudador y que nos enseñe y nos dé el poder y la fuerza para poder ser los testigos que Él desea y que podamos vivir las leyes del reino. Mateo 16:18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso es que la palabra nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la iglesia, la asamblea que tiene autoridad para poder ejercer esa autoridad militar, política, espiritualmente sobre el infierno, no va a caer ante las fuerzas del infierno. ¿Por qué? Porque es una iglesia que va a poder ejercer autoridad, que ha sido capacitada para ejercer esa autoridad, que Dios le ha dado esa autoridad para ejercerla. Y por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre este conocimiento, sobre mí, sobre la autoridad del reino edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Pero hay dos tipos de edificación. Está la espiritual, y la edificación espiritual la vamos a ver en Hebreos 10:14, Hebreos 8:11, Juan 6:45, Isaías 54:13, Jeremías 31:34. Y es esa edificación donde Dios edifica su iglesia mediante su Espíritu Santo y nos enseña directamente ante Él. Pero esta iglesia no solamente va a ser edificada por el Espíritu Santo. La palabra nos dice también que esa perfección progresiva que va a tener la iglesia también va a ser llevada a cabo a través de instrumentos que Dios ha puesto en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan capacitarnos y educarnos intelectualmente y espiritualmente para ser edificados. Y esa perfección progresiva la vamos a obtener
con la ayuda del Espíritu Santo y también con aquellas personas, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto bajo autoridad en la iglesia, bajo la estructura de esa asamblea que Dios ha puesto, para que nos ayuden a capacitarnos, para que podamos nosotros obtener a través de los maestros que Dios nos ha entregado, que son nuestros pastores, nuestros líderes, para que podamos nosotros también recibir enseñanza a través de ellos y que podamos tener como buenos discípulos una perfección progresiva. Nosotros tenemos que presentarle a Cristo una iglesia perfecta. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos una debilidad o tenemos una perfección que debe ser progresiva, nosotros podemos ser imperfectos. Y sí somos imperfectos, pero tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es que Cristo tiene que presentar al Padre a la iglesia en un estado perfecto. Y si bien Cristo tiene la responsabilidad de presentar a la iglesia, a una novia en un estado perfecto, es a la novia a la que le corresponde buscar esa perfección. Yo te voy a explicar algo que ocurre en las bodas del pueblo judío. Una de las cosas que ocurre en las bodas, ¿verdad?, y también que se ha copiado en las bodas de hoy en día, es que la mujer debe preparar su ajuar, ¿verdad?, con aquellas telas y aquellos regalos que le enviaba el novio a su casa. Y durante un año estaba esa mujer preparando su ajuar, que no podía ser visto por el novio, preparando su ajuar para cuando fuera a presentarse ante el novio. De ahí surge la costumbre de que el hombre no debe de ver el vestido de novia de la mujer hasta que se case, hasta el día de la boda. Pero así como en el pueblo de Israel, el novio enviaba telas y enviaba joyas y enviaba ropa para que la novia se vistiera, así Dios ha enviado al Espíritu Santo. Cuando el amigo del novio, ¿verdad?, el novio enviaba mensajeros a donde la novia en la época de Israel para otorgarle los materiales para que ella pudiera hacer el vestido. Así Dios envía a su amigo, al Espíritu Santo, para ataviarte a ti, para entregarte las herramientas. Y estamos en ese periodo de gracia donde Dios quiere que nosotros confeccionemos nuestro ajuar para que podamos presentarnos perfectos ante la presencia del Señor. Para que podamos ataviarnos como una novia vestida en lino blanco y resplandeciente. Porque tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte para que Cristo pueda presentar una novia perfecta delante del Señor. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios 15, 51 al 57. Mateo 5, 48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Dios nos llama a que busquemos la perfección. Sabemos que somos humanos, pero Dios nos llama a que tratemos de ser perfectos, que no nos conformemos con ser imperfectos, que cada día busquemos poder ser transformados bajo esas leyes del reino, bajo la cultura del reino. Y si no podemos decirle: Señor, ayúdame a poder cumplir con las leyes del reino. Yo quiero ser un verdadero embajador. Sabes que cuando un embajador va a un país, el embajador sigue manteniendo su cultura, no adopta la cultura del lugar donde ha sido enviado, porque si no, entonces perdería su identidad. Como cristianos tenemos que decirle: Señor, yo soy tu embajador en este mundo, ayúdame a ser perfecto, equípame y ayúdame a yo poder cumplir con las leyes del reino. 1 Corintios 15, 51 al 57 nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ocuparnos. Filipenses 12:16 nos dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. La palabra ocuparse es katergozomai. Dios nos llama a que nos ocupemos, a que obremos conforme a la palabra del Señor. La palabra en Strong G2716, el original es katergozomai. El significado es trabajar completamente, lograr conseguir, lograr por implicación, terminar, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar, cometer. O sea, cuando nos dice que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, es que debemos trabajar, pero trabajar buscando que esa obra sea completada en nosotros. Es que tratemos de lograr conseguir el que esa obra sea completada, que nos ocupemos, que produzcamos, que nos movamos hacia esa perfección. ¿Cómo nos ocupamos? Tito 3:8 nos dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo nos ocupamos? La palabra nos dice que es a través de la palabra, que insistamos con firmeza para que podamos creer en Dios y que nos ocupemos en buenas obras. Y esta es la manera de que nosotros nos vamos a ocupar, utilizando la palabra del Señor, ser fieles a la palabra, ser fieles a los mandamientos y que seamos firmes, que tengamos firmeza en toda buena obra. La palabra también trabajando es argozamai, que quiere decir obrando, obrar para buscar, examinar, laborar, trabajar. Es tener la ocupación como una tarea, tener dedicación. O sea, cuando Dios nos dice ocúpense en su salvación, esto implica también examinarnos, ver lo que hay en nuestro corazón. David decía: Padre, examina mi corazón y ve si hay camino de iniquidad. Límpiame, Señor, con hisopo. Juan 6:27 nos dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque está señalado, porque señaló Dios el Padre. Porque a señaló Dios el Padre, discúlpenme. O sea que nos está diciendo: trabajen, así como te ocupas por la comida que vas a comer, también preocúpate por tu comida espiritual. Preocúpate por la vida eterna que permanece. Porque esto es lo que Dios ha señalado por el Padre a través de su Hijo. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces nos afanamos por lo material, pero perdemos de vista lo espiritual. Y las leyes del reino lo que nos dicen es que busca el reino de Dios y todas las cosas, todas las cosas del reino de Dios, y todas las cosas te serán añadidas. Eso es una ley del reino. Cuando tú buscas a Dios y el reino de Dios, primeramente todas las cosas te van a ser añadidas.
porque no pertenecemos a este mundo. Y con el mismo afán que trabajamos día a día, debemos trabajar para obtener nuestra salvación. Frutos que manifestaba la iglesia neotestamentaria. En 8:2, 43 al 47 dice, sobre la vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos. Vemos como la iglesia neotestamentaria, al vivir las normas del reino, ellos tenían todas las cosas en común. Oraban los unos por los otros. Veían la necesidad que cada uno de los hermanos tenía. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese estilo de vida es lo que hace la diferencia entre la iglesia actual y la iglesia neotestamentaria. La iglesia neotestamentaria demostraba los frutos, manifestaba el reino de Dios y el poder de Dios al mundo. Retornemos a las reglas del reino de Dios. Retornemos a que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. En nuestra próxima clase estaremos viendo cómo operaba la iglesia del Nuevo Testamento bajo la unción regia en los 5 pilares, ¿verdad?, de el reino, y cómo activar la unción regia en nuestras vidas. Te doy gracias por haber permanecido y escuchado esta palabra. Y en esta hora le pedimos al Señor, así como Jesús le pidió cuando los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Así te pedimos, Señor, en esta hora que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Que aprendamos a ser, Padre amado, instrumentos tuyos del reino. Enséñanos, Señor, a ser como tú. Enséñanos, Señor, a poder manifestar la gloria de Dios en medio de la tierra, en medio de Jerusalén, en medio de Judea, en medio de Samaria, Señor, y hasta los confines de la tierra. Dios te bendiga.